Bueno, una de las cosas que yo quería, sí, compartir con ustedes, que quería que vieran, es el tema de qué es lo que pasó en el robot de control remoto, ¿sí? Bueno, empecé a revisar al robot de control remoto y una de las cosas que pasó fue que tuve que revisar completamente el robot y había un cablecito, imagínense, tuve que desarmar todo el robot, un cablecito que estaba cortado acá. Entonces, ¿qué pasaba? Había un motor que andaba permanentemente y el otro motor no andaba para nada, era que estaba cortado el cable del motor, entonces directamente no funcionaba. Y después en el tema de por qué andaba el otro motor completamente, era simplemente porque había una conexión acá que en vez de salir del 5 o el 6 no me acuerdo, se ve que se había desconectado. Ese es el problema de ir trasladando los robots de un lado para el otro. O sea, se había desconectado y en vez de ponerlo acá en la salida, les digo porque les puede volver a pasar, no habían cambiado de cablecito y lo habían puesto acá. Entonces, ¿qué pasaba? La entrada, en vez de estar manejada por el programa que iba a tener siempre un uno. Entonces, por eso el motor siempre andaba y la rueda siempre estaba funcionando. ¿Sí? Eso era particularmente lo que pasaba en la práctica que tuvimos. Con respecto al tema de las prácticas, ¿sí? Nosotros ahora vamos a empezar la teoría. Les comento que traten de comunicarse acá o en algún grupo o algo para ver cómo van a hacer para armar un grupo y en la clase final la idea es que sigamos con el tema de los robots o si ustedes quieren les puedo llevar algún brazo robot, lo que ustedes quieran y que puedan hacer una presentación ustedes, ¿sí? De los robots combinando con algo más. Bien, lo habíamos dicho. Yo no sé si ya formaron sus grupos, ¿sí? Pero la idea es esa, de que vayan formando un grupo y hagan una presentación y esa presentación la vamos a observar todo. Si tienen, bueno, alguna duda, al final de la clase lo podemos charlar. Bueno, esta es la clase de automatización nivel avanzado y el ciclo lectivo es 2004. Hoy lo que vamos a ver es la clase 6, ¿sí? De las clases que venimos viendo. Y vamos a empezar con la unidad número 4, la unidad de robótica en sí. Esto es lo que les decía, les vuelvo a decir a los que se conectaron anteriormente. Este es el shell, ¿se acuerdan que es un shell para un Arduino Nano? Acá ponemos un Arduino Nano, pero simula un Arduino Uno. Y uno de los problemas que hubo con el robot a control remoto es que se había desconectado, no me acuerdo, el pin 5 o 6 se había desconectado y en vez de estar en este punto de acá, controlado por el Sketch, sí, estaba conectado acá y pues, tenía permanentemente un uno haciendo combinación con otros puntos que pasaba que siempre iba, digo, haciendo combinación, que ya sea un cero o un uno siempre iba a estar funcionando la rueda, ¿sí? Y ese fue uno de los problemas que tenían. Bueno, como dijimos, vamos a empezar con la unidad número 4. Empezamos con robótica. Si nosotros vemos la definición de robótica, dice es la ciencia que estudia los robots. Nada más, ¿sí? Después, bueno, ¿qué podemos saber de que se diseña, se manufactura esos robots? ¿Sí? Y hay una combinación de distintas disciplinas, ¿sí? Podríamos tener una combinación de tecnología con ciencia y con ingeniería, ¿sí? Esa es la combinación. Pero además, fíjense que las disciplinas también que incluyen son la mecánica, la electrónica, la informática, ¿sí? Nosotros fíjense que vimos todo eso, ¿sí? Desde conectamos motores, ¿sí? Tuvimos que ensamblar, ustedes por ahí tuvieron que conectar algunos. Generalmente no hicimos hincapié en eso de ensamblar nada porque lleva mucho tiempo, ¿sí? Por eso no hicimos hincapié. Después, bueno, en la parte de electrónica sí tuvieron que conectar algo y después la informática, sí, hicimos mucho hincapié en el tema de la informática. Después hace hincapié que está muy en auge ahora el tema de la inteligencia artificial, ¿bien? Y otras áreas que son importantes, que son el álgebra, ¿sí?
que nosotros no vimos realmente, ¿sí? Ya venían en los sketches. ¿Qué es la robótica? Como habíamos dicho, es la ciencia que estudia los robots, ¿sí? El desarrollo y el estudio de los robots. ¿Bien? ¿Y qué es un robot? Es un dispositivo o una máquina creada para hacer tareas específicas. Generalmente esas tareas específicas que son monótonas y repetitivas. Por eso es una ayuda muy importante, se inició mucho. Yo ahora les voy a mostrar algo que gracias a Dios tuve hace poco, sí, estuve en una planta y me dejaron recorrer la planta y pude, ahora les voy a mostrar un videito que es bastante interesante, ¿sí? De lo que es un robot. Particularmente sí es una ventaja porque ese trabajo monótono y repetitivo produce desgaste, produce accidentes, lo deben haber visto con Jessica, ¿sí? Produce lesiones, ¿sí? Lesiones crónicas. Entonces, bueno, justamente lo que se trata de hacer es que no haya tantas fallas que se producen con los humanos. La idea es esa, de que con los robots, reemplazándolo a partir de estas máquinas, evitamos todo eso, además de que de el tema de las licencias, del tema del descanso, todas esas condiciones. ¿Cómo se clasifican? Bueno, pueden clasificarse de dos formas, según su estructura y su generación, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver los distintos tipos de clasificación. Según su estructura, ¿sí? Si nosotros lo queremos clasificar según su estructura, se dividen en robots poliarticulados, digamos, fíjense que acá va a haber distintas articulaciones, ¿sí? Generalmente lo que es el brazo, ¿se acuerdan cuando nosotros programamos íbamos a tener la base y después las distintas articulaciones que va a estar acá en la mano, después acá en lo que es el codo, ¿sí? Y el antebrazo. Después, bueno, este es el videito que les quería mostrar, sí, que de alguna forma se asemeja a lo que teníamos en el anterior. Este es un poliarticulado. Y fíjense que también los grados de operación que tienen este tipo de robots, ¿sí? A ver, aguántame un poquito. Fíjense que ahí se muestra cómo está roscando. La empresa Micro se especializa en lo que son válvulas, ahí están preparando todo lo que es la base de una válvula. Esa es una forma de... herramientas y todo eso, eh, hay que cambiarlo muy periódicamente o no. No, las herramientas no se gastan normalmente cuando tienen bastante líquido refrigerante. Ah, mira. Eso no tiene problema, tiene grande habilidad. Cielo, los centros mecanizados, otra cosa. Qué bárbaro. Bueno, fíjense que particularmente esto, como les digo, era una estación. En esa estación lo que hacían era el roscado de esa pieza, lo manejaba una sola persona. Generalmente esa persona en una semana ya quedaba completamente preparada para poder manejar esta estación. ¿Sí? Eh, este robot era asiático, entonces trabajaba, me comentaba, porque lo instalaron ellos, trabajaba con lógica inversa, que significa que si para nosotros el común es la masa y trabajamos con altos para activar algo, ellos trabajan al revés. El común es el 24 volt o el positivo y mandan bajos para poder activar una señal, ¿sí? Entonces, bueno, trabajan inversamente a lo que trabajamos nosotros, ¿sí? Son productos asiáticos. Bueno, después tenemos otro tipo, ¿sí? Que son los robots móviles, ustedes los deben conocer por el tema de las aspiradoras robot, ¿sí? Generalmente, como les digo, se van movilizando, tienen sensores, a partir de esos sensores detectan.
¿sí? Nosotros también lo pudimos utilizar en los robots nuestros. Y después tenemos robots androides, ¿sí? Los robots androides, como pueden ver, son antropomórficos, ¿bien? Y cada vez van avanzando más. No sé si vieron, en la actualidad, ya quieren, dentro de poco van a ingresar al mercado este tipo de robots, ¿sí? Ahora vamos a especificar un poquito más. Y después tenemos robots zoomórficos, ¿sí? En el otro no puse mucho ejemplo porque, bueno, justamente son robots antropomórficos, tienen la forma humana. En cambio, estos robots, ¿sí? Pueden tomar forma de los distintos animales que podemos tener e insectos, ¿sí? En este ejemplo tenemos ejemplo de una araña, acá de perros, ¿sí? Dynamics, por ejemplo, es una de las empresas que más trabaja el tema de estos tipos de robots. ¿Sí? Acá tenemos ejemplo de un dinosaurio y, a ver, voy a minimizar esto para que lo vean. Y acá tenemos el ejemplo de un canguro, ¿bien? De la empresa Aspecto, que es muy conocida en la parte didáctica y de la educación. Después, bueno, tenemos robot híbrido, que va a ser una combinación, ¿sí? De, por ejemplo, los robots con distintas formas, ¿sí? Y con robots móviles, ¿sí? Tienen combinaciones de distintos robots. Y después, bueno, tenemos la clasificación de los robots según su generación. Según su generación vamos a tener de primera generación, en la cual fíjense que son aquellos que pueden coger y mover objetos, pero tienen movimientos muy limitados o acotados, ¿sí? Fue el ejemplo del video, fue el ejemplo, sí, de las empresas, ¿sí? Tienen distintos grados de libertad. Se habla de grados de libertad. Generalmente, estos tipos de robots también tienen protección, porque no son robots inteligentes que sensan, son mecánicos, ¿sí? Hay ejemplos y noticias donde si uno, por eso tiene que tener mucha seguridad, más en lo que es la industria, porque estos robots uno no puede estar en la zona donde ellos se mueven porque no paran directamente, ¿sí? Están diseñados para hacer una actividad y no parar en caso de que alguien ingrese. Entonces, justamente una de las cosas, las prioridades del tema de la seguridad con estos tipos de robots. Después, bueno, los robots de segunda generación son robots de aprendizaje. Esta imagen es muy explícita en el sentido de que se va programando el robot según el movimiento de la mano, por ejemplo, y el robot va copiando esos movimientos y después reproduce esos movimientos, ¿sí? Como dice acá, recoge la información del entorno para poder hacer movimientos más complejos. En el anterior, fíjense que este es un ciclo abierto, en la parte de control y todo ciclo abierto es que no tomo información de lo que hace el robot al final digamos, no toma información. Al robot le mandan una acción y la realiza. En cambio, en estos tipos de robots, ¿sí? Empiezan a recoger información para tener movimientos más finos de alguna forma. Después, los robots de tercera generación son robots de control sensorizado, ¿sí? Son equipados con sensores y usan un lenguaje de programación para variar sus funciones según las necesidades de cada momento. ¿Qué significa eso? Que se pueden reprogramar para otras funciones. Cuando en los anteriores nosotros los preparamos para funciones específicas, estos robots se pueden reprogramar para otro tipo de funciones. Ese sería el de tercera generación. El de cuarta generación tenemos robots inteligentes. En la cuarta generación aparecen los primeros robots inteligentes capaces de interpretar el entorno en tiempo real, ¿sí? Esa sería la cuarta generación. Y la quinta generación, que es la generación que estamos ahora, sí, actualmente está en desarrollo, ya pretende imitar al ser humano y son autónomos, ¿sí? Esa es la generación que estamos trabajando ahora. Fíjense en que ya nosotros, no sé, ustedes seguro que deben haber utilizado todo lo que es la inteligencia artificial, ya se está aplicando en los robots y uno ya puede interaccionar con una máquina de ellas y no sé si sabían, lo más probable que sí, yo no lo pude poner en la presentación,
los robots van a estar ya preparados para que, para poder asistir a una persona mayor, para poder hacer los recados que uno necesite, ¿sí? Dentro de poco ya vamos a poder estar interaccionando. Elon Musk, por ejemplo, pretende que dentro de 5 años el robot sea algo parecido a lo que es el celular, lo que tenemos ahora en el celular. Algo que si nosotros pensábamos hace 10 años atrás, no, ni imaginábamos que íbamos a tener la interacción que tenemos hoy en día con el celular. Vamos a ver qué va a pasar. Después, bueno, también me gustó mucho el tema del video que les mostré porque este es un claro ejemplo, la robótica industrial. Como habíamos dicho, su función principal, fíjense que acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de, tenemos neumática, tenemos acá mecánica, ¿sí? Y después tenemos los brazos del robot, fíjense en la rusticidad que tiene, digamos, no es que se va a clavar ni nada, estamos hablando de motores muy potentes y lo que se hace es reducir las tareas monótonas, ¿sí? Y repetitivas en el obrero. Después tenemos robots de servicio, recién lo comentamos, ¿sí? Hay hoteles que son atendidos completamente por robot, ¿sí? Y de alguna forma, eh, esto es un tema de debate, no sé si está en algún foro, podremos hablar de que está sacando trabajo a la gente, pero bueno. Si nos ponemos a pensar, siempre que se implementaron nuevas tecnologías, pasó eso, ¿sí? Podemos hablar desde el tren, las máquinas de vapor, siempre hubo una resistencia del ser humano y después nos fuimos ayornando y adaptando a las nuevas tecnologías. Es cuestión, sí, de ir analizando. No porque aparezcan los robots, por ahí no va a haber más personal de atención o de servicio, pero bueno, vamos a tener que, va a aparecer lo que es mantenimiento del robot, ¿sí? Porque los robots se tienen que mantener, se tienen que programar y bueno, y esas cosas van a aparecer. Entonces, lo que les quiero decir es que va cambiando, ¿sí? Y bueno, siempre va a haber resistencia. Otra de las cosas, como decimos, la robótica inteligente. ¿Qué significa robótica inteligente? Que se van adaptando y lo que es inteligente van aprendiendo. Eso es lo más importante, ¿sí? Que van aprendiendo según vayan haciendo las actividades, perfeccionando justamente la tarea que están haciendo. Y bueno, lo que más por lo menos de mi parte impresiona es la robótica humanoide. Desde gestos hasta movimientos, cada vez se asemejan más a los humanos. ¿Sí? Si combinamos cada una de las características de diferentes empresas, hoy en día tranquilamente podríamos tener un ser humano casi similar a lo que es un ser humano porque se maneja, digamos, como les digo, por ahí algunas empresas desarrollan más el tema de los rasgos faciales, hay otras empresas que manejan más el tema de los movimientos, ¿sí? Pero cada vez nos estamos acercando más a que se parezca a un ser humano, un robot. Otra de las cosas que tenemos, que se utiliza mucho, por ejemplo, en la exploración hoy en día de Marte, son los robots, ¿sí? De exploración. Hay distintos tipos. Estos robots, obviamente, que tienen lo mejor de la tecnología, porque estando a miles de kilómetros no puede fallar. Tienen sistema de backup para poder, si surge algún imprevisto, que puedan seguir funcionando, ¿sí? Para moverse en distintos terrenos, terrenos rocosos, con vientos, con temperaturas extremas. Entonces, bueno, tienen que estar preparados y generalmente son los colonos de los nuevos, digamos, los nuevos terrenos donde queremos explorar, ¿sí? Bueno, y después cuando hablamos de ramas auxiliares, ustedes lo saben, está el tema de la electrónica, ¿sí? Cuando hablamos de electrónica, pues, ustedes ya lo saben que, por ejemplo, tenemos que saber cómo polarizar un motor, cómo polarizar un puente, cómo utilizar un puente H. Además de eso, por ejemplo, si nosotros
necesitamos un determinado motor con cierto torque, tenemos que saber qué torque vamos a necesitar. No podemos poner el máximo por el tema del peso, el tema de la autonomía, por ejemplo, que va a tener ese robot. Todas esas cosas tenemos que empezar a considerarla cuando tenemos que utilizar un robot. La mecánica también, ¿sí? Hablábamos de los grados de libertad, los movimientos que va a tener. Fíjense que, por ejemplo, acá en este brazo robot, me está diciendo que va a tener un movimiento vertical, un movimiento horizontal, un movimiento rotatorio. Bueno, la mecánica es un aspecto muy importante a considerar cuando hablamos de los robots, ¿sí? Y la informática es fundamental también, ¿sí? Si nosotros tenemos una combinación de la electrónica y la mecánica y no sabemos de informática, estamos completamente encajados, ¿sí? Tenemos que también saber un porcentaje importante de informática. Bueno, ya lo saben porque han transcurrido ya más de tres cuartas partes del curso. Y las matemáticas también son fundamentales, ¿sí? Una de las defensas que tienen los grandes matemáticos que dicen, ¿sí? Que está aplicado de todo, está aplicado en todo. Yo coincido que las matemáticas son importantes. Nosotros, por ejemplo, si queremos saber el tema de la distancia, tenemos que trabajar con el sensor de ultrasonido. Estamos aplicando eh, matemática ahí, o en un sensor de temperatura también estamos aplicando matemáticas, ¿sí? Las matemáticas se utilizan muchísimo en lo que es la robótica. Bueno, otra de las cosas que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Que está en la unidad número 4 es el tema de los shell. Los shell un poco ustedes ya lo conocen porque lo estuvimos trabajando en la parte de robótica. Robótica, en los robots que nosotros estuvimos trabajando, ¿sí? Se utilizan mucho los shell. Entonces se dieron cuenta. Los shell en realidad son muy utilizados, ¿por qué? Porque son, no sé si se dan cuenta, de las, eh, digamos, con los shell nosotros reducimos completamente, ¿sí? Las conexiones. Se reducen tanto las conexiones que eliminamos todo lo que son los cables. Bien, eso es lo más importante. Fíjense que nosotros de alguna forma conectamos esto y ya no tenemos nada de cable, ¿sí? Por eso es importante. Por ejemplo, este que va a ser un shell de Ethernet, ¿sí? Nos permite conectarnos a la red de Ethernet con Arduino y de esa forma poder comunicarnos al exterior. Bien. Hay otras placas que son tan importantes como esta, ¿sí? Que son placas de desarrollo avanzado, ¿sí? No sé si ustedes la conocen. Por ejemplo, está el S32, ¿sí? Que son placas que se trabajan muy similar a Arduino con lenguaje C++, ¿sí? Yo ahora, por ejemplo, les voy a mostrar. Fíjense en detalle. Yo estoy cargando el entorno de desarrollo de Arduino, ¿sí? Fíjense que yo agarro acá el IDE, que lo ven acá. Acá tenemos un ESP32 y después un ESP8266, ¿sí? Son placas, se llaman así, placas de desarrollo. Por ejemplo, el ESP32, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la característica? Que tiene Bluetooth y tiene también Wi-Fi. Entonces nosotros es como si trabajábamos con un Arduino, pero que tiene Bluetooth y Wi-Fi. Y este, el 8266, por ejemplo, tiene Bluetooth. Entonces, por eso es importante, ¿sí? Porque nosotros podemos programar, al igual que un Arduino Uno, un Arduino Nano, ¿sí? Son muy parecidas a un Arduino Nano, ¿sí? Bien chiquita, pero podemos programar todo esto. Tienen algunos drivers, no sé si se dieron cuenta, por ejemplo, acá, por ejemplo, bueno, tenemos Arduino, el Arduino Nano ahora está acá, pero por ejemplo, yo en este, ¿sí? Al tener Wi-Fi, ¿cuál es?
la ventaja que vamos a tener que se utilizan mucho para trabajar en IoT, ¿sí? Internet de todas las cosas. Por eso es importante. Bien. Entonces, fíjense que vamos, ustedes dirán, bueno, ¿por qué es tan importante? Porque, bueno, eliminamos todos estos shell. Si no tenemos que, son placas que van avanzando, hoy en día se están utilizando mucho, ¿sí? Y nosotros eliminamos todos esos shell. Después, bueno, este es muy importante. En Arduino se utiliza mucho de lo que son los relés, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense en que Arduino tiene como particularidad, ustedes lo deben saber, de que no tiene protecciones ni en las entradas ni en las salidas. Es, por ejemplo, una desventaja que tiene Arduino. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque al ser un microcontrolador, si lo queremos denostar, tirar para abajo Arduino, en el sentido de que si nosotros tenemos una carga o queremos utilizar una carga elevada, ¿qué tendremos que hacer? Y tenemos que trabajar sí o sí con un relé. No hay posibilidad. ¿En qué sentido que se los digo? Que siempre se lo compara con PLC. El PLC siempre va a tener salidas transitorizadas o con relé, ¿sí? Y después además las entradas y las salidas van a tener un optoacoplador. Entonces tienen muchas protecciones. Bueno, Arduino no tiene eso, entonces es importante. Estos tipos de shield son importantes. ¿Qué significa? Que las salidas, fíjense que están directamente vinculadas con estos relés. Y después nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir de esas salidas que están vinculadas con los relés, después lo único que nosotros tenemos que trabajar es que cada uno va a tener un común, se los voy a detallar para que lo puedan ver, aguanten un poquito. Bueno, cada uno van a tener un común, ¿sí? Este va a ser el común, y después van a tener un normal cerrado y un normal abierto, ¿sí? Este de acá va a ser el normal cerrado y este de acá va a ser el normal abierto. ¿Qué significa eso? De que entre este punto y este punto, al ser normal cerrado, va a estar así vinculado, ¿sí? Y cuando se active a través de las entradas, fíjense que acá les dice cuál es cada una de estas entradas, ¿no? Si nosotros activamos, por ejemplo, este relé, ¿qué va a pasar? Este normal cerrado que tenemos va a pasar a ser abierto y este normal abierto va a pasar a ser normal cerrado, ¿sí? Y después las otras cosas que tenemos que ver es qué tensión soporta cada uno de los relés para poder utilizarlo, ¿sí? Fíjense que si yo hago un zoom, a ver si podemos hacer un poquito más de zoom, no me deja, me parece, a ver si podemos, vamos a hacer un poquito más de zoom. Si yo hago un poquito más de zoom, fíjense que si nosotros observamos que vamos a ver que para poder utilizar este relé vamos a tener que 3 amperes para ambos relés, este para 120 volts de corriente alterna y este para 24 volts de corriente continua, ¿sí? Entonces nosotros podríamos utilizar, ¿sí? Acá, como habíamos dicho, lo voy a hacer de nuevo, para corriente continua, podríamos poner acá, en el normal abierto, ¿sí? Esto después lo podemos poner acá, y acá podríamos agarrar y poner una carga que me consuma hasta 3 amperes, ¿sí? ¿Cómo sacamos esa carga que me consuma hasta 3 amperes? Bueno, se puede ver, ¿sí? En las características del equipo que nosotros queramos ver, ¿sí? Lo bueno que nosotros podemos decir, bueno, para 24 volts de continua consume hasta 3 amperes, ¿sí? Puede ser tranquilamente lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, mandar una señal acá, un alto, por ejemplo, mandamos un alto, va a activar determinado relé, y cuando active determinado relé, se va a cerrar este contacto normal abierto, se va a cerrar y vamos a poder de esa forma, ¿sí? Hacer funcionar esto. Eso lo podemos hacer con que entradas con, eh,
infrarrojos, que sería un control remoto, con sonido, con Bluetooth, con lo que se les ocurra, podríamos activar esto, ¿sí? Vayan pensándolo como un proyecto para proyecto final, ¿sí? Que tranquilamente podrían hacer, qué sé yo, que el robot llegue a cierto lugar y se active o que prenda algo, una luz, un reflector grande, por ejemplo, tranquilamente lo podría hacer, ¿sí? Con un modulito relé lo podría hacer tranquilamente. Eso está bueno para que lo piensen y lo analicen, ¿sí? Porque es una característica bastante importante de lo que es el módulo relé. Siempre se utiliza, ¿sí? Por ejemplo, para un juego de luces tranquilamente también se podría utilizar, en el cual nosotros tenemos cuatro relés o acá tranquilamente podremos utilizar un semáforo, ¿sí? En el que cada uno de los relés activa una lámpara, la lámpara verde, amarilla y roja, ¿sí? Y la última puede ser para que te tilen las lámparas, pero se puede utilizar tranquilamente para cualquiera de estas situaciones. Bueno, eso sería este tipo de roles. ¿Y Profe, después, le hago una consulta. sí, alguna duda? Sí, con respecto a los Shell, ahí está mostrando que, cómo se pone la placa de Arduino y demás. Sí, ¿Pero se puede de uno solo o se puede conectar en serie todos? muy buena pregunta, Gabriel. Fíjate que, por ejemplo, este, sí, te deja preparado para que le puedas poner otro shell más. Es según el shell. Vamos a ver el de atrás. Fíjate que generalmente el Ethernet también, ¿sí? Entonces vos le podés agregar varios shell. Hay algunos que no te dejan, otros sí. No sé si te diste cuenta, el primero que vimos, que era de Arduino Nano para adaptarlo a Arduino Uno, ¿sí? Este le pones el Nano acá y después no podés, ¿sí? A no ser que le pongas acá los pines que nosotros recién les mostré. Pero generalmente si los shell lo podés poner, le podés agregar. Es más, el que utilice un shell es para simplificar las cosas y que le puedas agregar muchos más, ¿sí? Fíjate que te deja acá los Perfecto. pines para agregar otro shell más. Y eso está bueno, ¿viste? Porque vos, Yo, sí. correcto, también la pregunta viene por el tema de que estaba viendo en la parte de domótica, es indispensable seguramente usar relés y demás. Entonces, como por ejemplo lo que es Internet, como mostraba recién, o Wi-Fi y demás para activar ciertas cuestiones, entonces se pueden apilar hasta cierta cantidad de Shield. Sí, sí, y además está bueno porque, por ejemplo, viste que el uno no tiene ni Ethernet ni Wi-Fi y bueno, y vos tenés, por ejemplo, ahora les voy a mostrar otro Shell que podés entrar a la red celular, entonces ahí podés trabajarlo, ¿sí? De esa forma. Digamos, las limitaciones que tiene el Arduino, vos se las podés agregar con el Shell y eso está bueno. Perfecto, y lo que es el proyecto para hacer a lo último. En el caso de lo que sería el proyecto, los elementos, ¿los van a brindar ustedes o cómo hacemos? Bueno, eso es importante, ¿sí? A ustedes, la dinámica sería que ustedes tengan todo planificado. Si pueden agregarle algo a ustedes, bienvenido sea. Y si no, apenas llegamos, se lo ponen a armar ahí. Pero es diferente a ustedes estar ya con todo preparado y a que lo empiecen a armar ahí. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, perfecto, se puede hacer, no sé si en Tinkercad se puede poner los shell, pero de última hacer algo así, como tenemos ya armado, con algún código o lo que fuera, para después plasmarlo en algún proyecto final, pero bueno, con los elementos que nos brinden. Sí, yo la dinámica que vi hasta ahora es lo que potencia un montón es el tema del grupo, que los ayuda un montón, y después lo otro que vi es que generalmente en el grupo hay un Arduino y ya tienen algo armado. Bueno, si no lo tienen, la idea es que cuando vengan en el encuentro lo puedan armar en esas 2 horas y media, tres que tienen, lo puedan armar, porque ya lo tienen masticado, ya lo tienen armado, preparado a eso, ¿se entiende? Perfecto, sí, sí. ¿Algún proyecto en particular ahí como para desarrollar o queda a disposición de cada uno? Ahora si quieren, porque falta muy poco para terminar esto, si quieren ahí ya les tiro algunas ideas para que puedan armar.
Perfecto, no interrumpo más. Gracias. No, por favor, al contrario. Si esa es la idea, que trabaje, que todos participen como vos, Gabriel. Bueno, y después ya, eh, por ejemplo, ustedes lo utilizaron, ¿sí? Se utiliza muchísimo en el motor, en el robot de cuatro ruedas. Como pueden ver también, en vez de tener tantos, yo en medio a propósito le dejé le llevé un robot que tenía muchos cables y tenía solamente un control de un puente H abajo y era el más chiquito, no sé si se dieron cuenta, y después el robot de cuatro ruedas tenía un shell y se notaba la diferencia de que no tenía casi nada de cable. Y eso es lo más importante, que reduce mucho el tema de la cantidad de conexionado, más allá de que tiene las mismas, sí, bueno, en este caso, fíjense que tiene tres integrados que manejan el tema de los motores. Particularmente hubo el grupito de Jorge, me parece que les dejó de andar, no lo pude revisar, te lo debo, Jorge. Igual como publiqué en el canal con el del control remoto, le voy a publicar qué pasó ahí. Sí, la verdad que no lo pude ver. Pero bueno, solo que le quiero mostrar que también, ¿sí? Hay un shell para todo lo que es el manejo de motores, ¿sí? Y que simplifica mucho el tema de las conexiones. Y por último, fíjense en que tenemos el shell de SM GPRS, que la ventaja que tiene es que me va a poner todo el Arduino, lo vincula que a la red celular y por ende, ¿qué va a pasar? Que al vinculármelo podemos trabajar con IoT, ¿sí? Internet de todas las cosas. En el Internet de todas las cosas nosotros empezamos a trabajar con lo que es domótica, ¿sí? Arduino, no sé si sabían, tiene su servidor, ¿sí? En el cual nosotros podemos empezar a trabajar. Esto por ahí es un poquito más complejo, pero si alguien lo quiere introducir y quiere empezar a trabajar con eso, sería interesante, ¿sí? Nosotros particularmente lo que tenemos en YPF, para que ustedes vayan sabiendo, es ¿sí? Tenemos Shield de Ethernet, que tranquilamente ustedes pueden trabajarlo, ¿sí? Y de creo que no tenemos, ¿sí? Así que bueno, es más complicado. Con respecto a los proyectos que decía Gabriel, la idea es cosas simples. Por ejemplo, no sé si lo escucharon todos, se los digo ahora. Es, por ejemplo, uno de los robots que ustedes estuvieron trabajando, que tenga un sensor de inclinación y cuando lo inclinen o suban cierta inclinación se pueda cortar. La otra que alguien quería hacer, que cuando llegue a cierta distancia pueda sonar un buzzer o puedan hacer una determinada melodía, ¿sí? Después, por ejemplo, con Bluetooth lo que pueden hacer, además de moverlo, tocar con una tecla algo y que empiecen a cambiar de luces o de colores el Arduino, ¿sí? Pequeñas cosas que por ahí ustedes dicen, es fácil o es difícil, pero bueno, lo importante es que a este nivel de curso puedan hacerlas, ¿sí? ¿Qué más? Para que tengan más o menos 3 4 grupos. Fíjense que le dije ya del sonido. Le dije ya del sensor de inclinación, le dije ya de las luces, que hagan un juego de luces, ya son tres. Y en un cuarto, por ejemplo, lo que pueden llegar a hacer es el tema de RFID. ¿Qué significa RFID? Que se habilite el motor, cómo es el robot, se habilite acercando eh, ¿cómo es? Una tarjeta. ¿Sí? Con eso que se habilite ya sería importante y más que interesante. Eh, Vuelvo a lo mismo, lo más importante es que se organicen y que puedan hacer una defensa interesante en el sentido de que, bueno, si ustedes no se organizan, después cuando tengan que llegar, que no lleguen así como paracaidistas, sino que puedan hablar, que tengan un discurso para poder hacer la defensa.
Y yo creo que a ustedes también se les puede ocurrir cosas más ingeniosas. A mí siempre me sorprenden ustedes. ¿En qué lo digo? Y que si les sale cosas más interesantes, bienvenido sea. ¿Sí? ¿Qué quedó pendiente? Estoy pensando, bueno, no pude llevar el otro día en la clase el de control remoto y quedaron pendientes los brazos robot. Si alguno está interesado con el tema de los brazos robot, yo los puedo llevar y bueno, y pueden hacer eso. ¿Sí? No sé si alguien está interesado. Los brazos robot, ¿en qué consisten? Consisten en servomotores y nosotros vamos manejando los servomotores y se van moviendo en distintas, a ver si me ven lo que me están viendo, se van moviendo en distintas dimensiones, ¿sí? Y con eso vamos agarrando un objeto. Pero bueno, eso es decisión de ustedes y de los tiempos que tienen también, ¿sí? Que hay que también considerarlo. Eh, el objetivo principal de estos cursos generalmente es que aprendan y uno aprende mucho haciendo este tipo de defensas. Por eso les digo que por ahí sería más que interesante que puedan de alguna forma hacer una defensa, incluyendo todos los contenidos y conocimientos que estuvieron viendo hasta ahora. ¿Sí? Eso es lo más interesante. Y lo más importante que es que salga, ¿sí? Que salga. Por ejemplo, que de lo que estuvimos trabajando, ¿se acuerdan del sensor de ultrasonido? Bueno, que le salga, y que, por ejemplo, cuando llegue a cierta distancia, el robot empiece a tener distintos juegos de luz. Bien, eso sería algo interesante. Hasta, si ustedes quieren, aunque bueno, no están preparados para eso, podríamos hacer una pequeña batalla o sumo de robot también, ¿sí? ¿Por qué les digo no están preparados? Pues bueno, apenas tocan con algo y el robot se desconecta. Entonces, bueno, tienen que estar un poquito más preparados, son otros tipos de robots. Otra de las cosas que quedó pendiente, que estaba todo preparado, pero bueno, no hubo tiempo. Fíjense que las clases son bastante dinámicas. Fue el tema de seguidor de línea, ¿sí? Que eso también si quieren lo pueden trabajar. Yo lo llevo más o menos preparado y lo pueden trabajar. Pero bueno, eso yo lo que si quieren les propongo, les mando un correo y les pongo las actividades que pueden hacer y ustedes ahí deciden qué grupo hace tal cosa, ¿sí? Esa sería una de las cuestiones. Y si no, que por ahí para mí es mejor, creo que para ustedes también, para que no estén tan acotados, vayan pensando en lo que estuvieron trabajando en la última clase y a partir de ahí le agregan algo. Eso me parece más interesante, ¿sí? De agregarle algo de lo que estuvimos viendo. Acuérdense que estuvimos viendo Bluetooth, estuvimos viendo ultrasonido, estuvimos viendo, pueden por ejemplo ponerle en vez de un ultrasonido, varios ultrasonidos para que esté más preciso. Yo no lo hice, pero hay robot que en vez de tener uno de frente tiene tres, ¿sí? Entonces con eso detecta mejor todo su alrededor, ¿sí? Y eso, bueno, tendrían que ir estudiándolo y montarlo. Esa es una tarea bastante importante, ¿sí? Piensen también, acuérdense que tienen 3 horas. Y esas 3 horas deberían destinarla lo mejor posible como para que el tiempo les sea bastante dinámico. Por ejemplo, les digo para que más o menos tengan idea. El otro día para detectar el problema del robot de control remoto me llevó fácil 2 horas y media. ¿Por qué? Porque primero digo, pero qué raro, y me pasaba lo mismo que le pasó a su compañero. Profe, mire, ahora antes andaba bien y ahora empieza a andar una sola rueda. Bueno, sí, hasta que desarmé el robot y encontré que encima debajo de la silicona estaba cortado el cable. Bueno, me llevó todo un tiempo. Después se los mostré para mostrarles que funcionaba bien, ¿sí? Y bueno, lo mismo pasa con el robot de Jorge, que tenía el problema ahí con el Shell. Lo primero que voy a hacer, para que más o menos tengan idea de lo que uno hace, voy a cambiarle el Arduino, a ver si es problema de Arduino o del Shell, y después, bueno, ver a ver qué pasó con algún... Pero bueno, lleva tiempo, eso es lo que estoy tratando de decirles, ¿sí? Lleva mucho tiempo y ustedes tendrían que también
ir proyectando esos tiempos, ¿sí? Y en su cabecita ver, bueno, en tal hora tenemos que hacer esto, en tal otra hora tenemos que hacer lo otro, para que después, si surge un imprevisto, no estar en una situación incómoda, ¿sí? Claro, pero el problema de posturas no. Hay un micrófono abierto, no sé de quién es. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Alguno tiene dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? A ver, voy a ver el chat. Bueno, bien, Lautaro, vayan poniendo también su nombre ahora, sí, para ir cerrando. Eh, y bueno, si no hay ninguna duda ni nada, vamos a ir cerrando, sí, con el recordatorio. Acuérdense de hacer todas las actividades obligatorias. La clase pasada, no sé si se acuerdan, lo que estuvimos haciendo fue muchas de las actividades que ustedes necesitaban, ¿sí? De hacer y de completar los cuestionarios también, ¿sí? Y si existen muchas dudas, pueden hacer las actividades complementarias que no son obligatorias. Bien, bueno, me despido con muchas gracias, ¿sí? Disculpen hoy, pero bueno, Profe, sí. creo que de la entrega que hice del primer módulo, no sé Bien. si todavía no lo pudieron corregir. Estuve corrigiendo, a ver, ahora nos fijamos si querés. Bueno, Ya nos metemos porque estoy acá, extendemos la sesión y nos fijamos. ¿De la unidad uno? ¿De la ya le unidad digo, a ver. uno? ¿De qué unidad? Sería, me parece que de la. eh, Eso corregí varios, ¿eh? Ahí me fijo. La actividad es esta de yo lo acá. puse como el La primer alarma con correcto, sensor en de realidad. inclinación. Te digo. Ah, sí, No, puede creo que fue el ser, primero de todos, porque el que era a libre elección. ahí corregí 10, pero bien ahí, los felicito porque había, eh, por lo menos acá ya hay 7 más para, digamos, que se estuvieron trabajando. Sí, eso está bueno. Pero sí, yo no la corregí, me falta el 7 para corregir, así que alguna, esa seguro que debe ser la tuya, la que me falta. Perfecto, sí, y después, bueno, con con el anterior módulo también ya lo entregué, ahora me falta, creo que ahora usted va a habilitar el de robótica, ¿no? Sí, el El último, último ahora queda módulo, habilitado ese, sí. perfecto. Estén atentos que ahora queda habilitado. Y en esta semana, porque yo hoy, bueno, estuve bastante mal con mi gripe, así que en esta semana le empiezo a corregir las actividades, ¿sí? Perfecto, y para el próximo encuentro empezamos a coordinar el tema de los grupos, todo para definir Sí, ya sí, algún proyecto. sí. Pues, ¿cómo quieren hacer eso? ¿Se comunican ustedes o lo hacemos en algún foro? ¿O tienen ustedes contacto? ¿Tienen contacto ustedes? Díganlo en el grupo, si no, en el chat. ¿Ustedes tienen contactos o no? ¿Se comunican ustedes más o menos? Bueno, ahí Jorge quiere para grupo, miren. Bien. Pero bueno, vayan, ahí Jorge está disponible para el grupo, ¿sí? Bueno, en un foro, bien ahí, Leonardo. Sí, ahora cualquier cosa les armo un foro en robótica, ¿sí? Y ahí, bueno, se van organizando, ¿les parece? Sí, bueno, ahí armo un foro y ahí se comunican, ¿sí? Para que si quieren, más que todo que sea bien lo que es la plataforma, ¿sí? Dentro de la plataforma. Y ahí ustedes, pues bueno, van bien. ¿Les parece? Sí. Bueno, gente, me despido
Yo ahora les subo todo el video este que estuvimos trabajando. Fíjense que fue meramente informativo, este no tiene mucho. Pero bueno, está bueno, sí, verlo. Seguro que ustedes deben conocer todas estas cosas, ¿sí? Porque yo por lo menos están en las noticias y siempre me muestran eh, información de este tipo los mismos alumnos, ¿sí? Que ustedes están en canales de las nuevas tecnologías y siempre se van mostrando algunas cosas. Así que bueno, nada, me despido y los felicito porque vi que están participando un poquito en el tema de los foros y todo eso. Así que sigan así. Vamos que falta poco, ¿sí? Bueno, nos vemos, gente. Que les vaya bien, ¿sí? Chao, hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao, nos vemos. Gracias, profe. Nos Nos vemos. vemos. Ahora voy a poner lo del foro si no me olvido.